Parece que hemos vuelto a tener movimiento en estos últimos días en el mundo cripto, y es que Bitcoin ha llegado a tocar y a traspasar un poquito esa parte alta del rango en el que llevábamos ya varios meses. Esto ha provocado una gran explosión por parte de muchas de las altcoins, sobre todo de aquellas llamadas blue chip o básicamente aquellas más grandes, ¿no? Las que están en el top 10, top 15, incluso top 20 general. Así que me ha parecido un momento perfecto para traeros cuál es mi top 5 de ese estilo de criptomonedas en las cuales voy a invertir la mayoría de mi capital de cara al próximo bull run. ¿Significa este movimiento que ya podría estar empezando este gran movimiento al alza? Bueno, como os dije en vídeos anteriores, hasta hace muy poco tiempo el dinero no paraba de salir del mundo cripto, el dinero institucional, los grandes bancos estaban vendiendo. Y además tenemos esa narrativa con la que tenemos que tener mucho cuidado de que en el año 2024 podría ya empezar esa gran recesión. Los datos están ahí, ya os hemos avisado en el canal, así que bueno, yo voy a ir personalmente cobrando beneficios a medida que vaya subiendo el precio, porque podría ser tan solo una trampa. Bien, como veis estamos en CoinMarketCap, donde tenemos toda esa lista, y vamos a empezar por la número 1, que además es una que ya vosotros sabéis que he invertido personalmente, ya que le hicimos un vídeo dedicado, y se trata efectivamente de Cardano, uno de los proyectos que cuenta con la comunidad más grande prácticamente de todo el mundo cripto. Si nos vamos al gráfico del último año, de hecho lo vamos a ver mejor aquí en TradingView, lo único que podemos sacar en claro es que efectivamente estamos en una zona de mínimos que, como os decía anteriormente, coincidía perfectamente con esta zona de compra anterior, que a su vez marcaba esos máximos del 2018 que rompíamos en enero de 2021 para empezar sí esa explosión al alza. Y os decía que yo estaba comprando en esta zona porque era una buena oportunidad en torno a ese coeficiente de riesgo-beneficio, porque hasta sus máximos anteriores tendríamos que hacer un por 11, que oye, no está nada mal, y tan solo comprando una pequeña cantidad de ADA ya podríamos sacarle una buena rentabilidad si volviera a sus máximos, o bueno, si se quedara por el medio, ¿no? Seguiríamos haciendo un por 5 o un por 6. Además, las ballenas de Cardano siguen muy activas, prácticamente todos los días tenemos alguna noticia de nuevas entradas de capital, y bueno, yo lo considero uno de los proyectos más importantes en ese largo plazo. Como estáis viendo, el siguiente proyecto que para mí puede explotar en los próximos meses es Solana. En este caso sí que tengo que decir que no espero que alcance sus máximos de nuevo, que de momento tendría que hacer un poquito más de un por 10, pero sí que la veo volviendo a tocar esos 100, 140 dólares, esta zona de aquí, y de nuevo nosotros estamos comprando en ese rango en el cual incluso si nos acercamos tuvimos una especie de capitulación muy similar a la que tuvimos con Bitcoin. Iros a estas fechas y observad cómo el movimiento es muy similar, y después tuvimos ese reingreso a la zona inferior del rango, y en el caso de que tuviéramos un movimiento alcista prolongado podríamos como mínimo tocar esos 50 dólares. Obviamente yo en esas zonas clave iré tomando beneficios porque, como os decía, Solana no es un proyecto que quiera tener a largo plazo, sí a medio, por aprovechar esa narrativa, la vuelta de los NFTs, su comunidad y todo esto, pero sí que creo que en el futuro va a haber proyectos que tecnológicamente sean mejores y tengan mucha más utilidad institucional. Además, bueno, también se han centrado en el tema este del móvil de Solana, no han tampoco realizado muchos cambios importantes, no vemos, por ejemplo, tantas noticias, tanta información de entradas de capital y de ballenas como en Cardano, así que espero que suba, pero no tanto como otras. La tercera es Polygon Matic, que ha venido teniendo los últimos días un gran rendimiento, incluso antes
de que Bitcoin empezara a subir. De hecho, creo que fue la primera de todas, ¿no? La primera de estas grandes criptomonedas, de estas blue chip, que explotó, ¿no? Tampoco mucho, un 5 o 10%, pero ya marcaba, parecía que tenía ganas, ¿no? Y luego ya todo el mercado también se ha animado. Si marcamos, al igual que hicimos con Cardano, esa ruptura de máximos anteriores del año 2021 y marcamos esa zona de máximos y mínimos, volvemos a tener un rango de consolidación donde esas posibles compras tenían un gran porcentaje de salir rentables de nuevo a largo plazo. Aunque veáis aquí estas pequeñas mechas verdes, estamos en temporalidad diaria y tan solo en unos días, como veis, hemos subido más de un 16% en un par de días solamente. Así que imaginaros todo lo que queda hasta sus máximos anteriores, que de nuevo espero que como mínimo lleguen a este pues 1,5 por cada Matic. Además es un precio psicológico, prácticamente haría un por 3 desde el momento que estamos ahora, y después podríamos calcular de forma bastante sencilla zonas clave en las que podríamos volver a tomar beneficios. Es decir, yo en este recuadro rosa de aquí, más o menos entre los 2 y los 2,4 dólares, tomaría mi segunda venta. En este caso sí que tengo que decir que una parte de Matic la dejaré a largo plazo. Sí que creo que sea un proyecto que va a tener mucha presencia institucional. Sabéis que ya tienen muchos contratos y, al igual que Cardano, creo que en los próximos años van a ser proyectos en los que empresas del mundo tradicional se fijen para crear sus estructuras en la blockchain. Parece que incluso se han renovado un poco, se han abierto al público. Antes la empresa de Polygon Matic era muy hermética y parece que ya están mejorando ese trato con la comunidad, algo que también les hará ganar adeptos en los próximos años. Y ahora vamos a una de mis favoritas, que os decía hace unos meses que estábamos en un rango que se había mantenido desde mucho tiempo antes de que otras criptos cayeran tanto. De nuevo, si nos fijamos en esas zonas de ruptura de los máximos anteriores, en este caso en el año 2020, y marcamos todo el rango y puntos de interés, podemos ver que prácticamente desde hace un año y medio, desde mayo del 2022, estamos metidos en Link, en Chainlink, entre los 4,8 y los 10 dólares. Una absoluta locura. Eso sí, es un activo bastante fácil de tradear. Podemos ver como prácticamente ha estado haciendo zigzag desde la parte de abajo hacia la parte de arriba y luego viceversa, subiendo un 70%, bajando otro 70%, y así podríamos haber sacado beneficios. También nos podríamos haber fijado en esta pequeña zona de toma de liquidez de aquí, donde de nuevo, si nos volvemos a acercar, teníamos una capitulación bastante clara. Está aquí un movimiento también bastante similar a los que tuvimos en Bitcoin y el que os enseñaba hace un momento en Solana, y después, ¿qué pasó? Tuvimos ese reingreso al rango y buscamos la zona de liquidez superior del rango, que si clonamos esto de aquí, podemos ver cómo coincide perfectamente con esa zona, en este caso de rechazo, donde veíamos que el precio cada vez que llegaba volvía a retroceder. Muy importante haberse fijado en esta zona de capitulación, y estoy seguro que mucha gente justo en este punto ya empezó a meter operaciones en largo. En este momento estarían prácticamente en un 40%, y lo importante es que veamos una ruptura de esta zona superior, nos apoyemos y empecemos la subida. Si esto se da exactamente como os acabo de comentar, sin duda veremos a Chainlink volviendo a esas zonas de los 29, 30 dólares, 35. No es un proyecto en sí que necesite tener un precio más alto para seguir siendo clave en el mundo cripto. Es el oráculo más importante, ha creado unas interconexiones con muchas empresas ya del mundo tradicional y sería, al igual que pasa con Polygon, imprescindible para determinadas cosas en el ecosistema. Es decir,
todo el mundo necesita a Chainlink y eso le puede dar el potencial para no subir a lo mejor tanto como otras, pero sí para mantenerse por esta zona de los $30, que sería hacer un por 3,5, un por 4 desde el punto que estamos actualmente. De nuevo, es otro proyecto que también se ha renovado de cara a tener esa limpieza junto con su comunidad y bueno, como os digo, lo principal del proyecto y de su utilidad es que es necesario para los demás. Y antes de continuar, presentaros rápidamente el exchange de CoinEx, que puede ser una de las mejores opciones que tenemos ahora mismo todos aquellos que queramos estar dentro de un CEX y que además podamos tanto comprar en spot como hacer trading con total libertad. Sí, es un exchange que está localizado en la zona de Hong Kong y con lo cual no tendremos que darle explicaciones a nadie si operamos, por ejemplo, desde España o Latinoamérica. Es decir, tendremos toda la libertad y privacidad que necesitamos. Yo personalmente lo llevo utilizando más de 3 años como mi opción más privada y nunca me ha fallado. Es una locura todas las opciones que tiene de forma tan sencilla. Por ejemplo, en la parte de fiat dispondremos de todas las opciones para comprar criptomonedas con dinero normal. Y claro, también podemos vender nuestras criptos por dinero fiat. La parte de mercados es muy interesante ya que nos ofrece toda la data, toda la información de lo que está ocurriendo en ese momento en los mercados. Incluso tenemos las opciones de ver aquellas monedas que han sido listadas recientemente y que han tenido, como veis, unas grandes subidas, como por ejemplo Cyber, que ayer nos sorprendió con un más 100% de revalorización, es decir, un por 2 del dinero en tan solo unas horas. En la parte de trading tenemos todas las opciones de siempre, el típico swap para intercambiar criptos uno a uno con el menor número de comisiones o directamente sin ellas, la parte de spot donde tenemos los gráficos de toda la vida con prácticamente todas las criptomonedas que hay en el mercado actualmente, y después también tendremos las opciones de margen y de trading estratégico donde podemos crear nuestros propios bots de DCA, Spot Grid y crear planes de autoinversión donde automáticamente el mismo exchange vaya comprando criptomonedas por ti de forma periódica. En la parte de trading de futuros volvemos a tener de nuevo el gráfico 100% preparado para operar con apalancamiento, y aquí también tendremos la visión general de todo esto, últimos precios y bueno, mucha más data que necesitaremos para operar. Y nos vamos ya a la opción de promociones donde tenemos la zona de airdrops donde nos podemos apuntar en el momento que salgan, y la zona de trade board donde podemos hacer tareas para ganar dinero de forma completamente gratuita. Siempre hay alguna en marcha, así que oye, aprovechad, echadle un ojo porque merece mucho la pena. Como siempre os dejaré el enlace en la descripción para que le echéis un ojo. Y ahora aquí en este quinto puesto podría meter a Avalanche, podría meter a Cosmos, Atom, no hay muchos proyectos, a BNB incluso de Binance, que bueno, ya sabéis que yo no soy mucho pro Binance, pero obviamente todas estas criptos tienen su utilidad, tienen su ecosistema propio y van a crecer. Pero quería enseñaros algo un poquito más diferente, y es que ya que venimos hablando de Chainlink, de proyectos que necesitan otros proyectos que son necesarios en el ecosistema, tenemos que hablar de Filecoin, de Fil, que sería el proyecto más grande que tenemos actualmente de storage descentralizado, es decir, de espacio en la nube de forma descentralizada. Siempre ha sido el proyecto de este estilo más importante y siempre se ha comportado de forma muy agresiva en todos los bull markets, los bear, como veis, tuvo muchas crecidas para después volver a bajar todo lo que había crecido, y no es un proyecto que se haya quedado, como a lo mejor pasó con los demás, en esa zona que forma un rango de ruptura
de esos máximos anteriores en el 2021, sino que ha seguido cayendo de forma espectacular. De hecho, podríamos marcar de nuevo aquí otra zona de soporte que también rompió a la baja, hizo ese apoyo y siguió cayendo. Una verdadera locura lo que bajó Filecoin, pero también desde mayo del año pasado, algo muy parecido a lo que sucedió con Chainlink, ha formado un rango que parece de acumulación, es decir, que las ballenas estarían comprando en esta zona. Además, en este momento estamos justo en esa zona inferior, en la parte probablemente más baja de este rango, y solamente con que tocáramos la parte superior ya sería un 180%, es decir, casi multiplicar nuestro capital por 3. Además de, obviamente, que está muy infravalorada, que como os decía es un proyecto que necesita el ecosistema, y claro, imaginaros que de repente busca de nuevo esos máximos anteriores del año 2021. Estamos hablando de una subida del 7500%, es decir, multiplicaríais por 76 vuestro capital. Si invirtierais $1000, estaríamos hablando de que tendríais 76.000. Una absoluta locura, y estamos hablando de un proyecto grande que lleva muchísimos años y que siempre se ha comportado de esta manera. Lo mismo pasó en esta zona de aquí, en ese año 2021, cuando aún no había entrado mucho capital al mundo cripto y se marcó un extraordinario 1000% aún así. Imaginaros si vuelve a sus máximos anteriores o si directamente da igual. Es que con que vuelva a ese rango anterior de esos 40, 50, 60 dólares, ya estaríamos multiplicando por 15 nuestro capital. Por eso, al medio y largo plazo, me parece una de las opciones que de nuevo en ese ratio riesgo-beneficio nos podría dar una buena alegría. Espero que os haya gustado este vídeo. Ponedme por favor en comentarios vuestro top 5 de estas criptomonedas más importantes que pensáis que puedan tener un buen rendimiento en los próximos meses, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.